Joaquín, Joaquín. Sí, me avisó. Gracias. No sé, está matada. Ahora sí. Veo arquero. No te digas. ¿No sabes de abajo tuyo está la caja con la cámara? O sea, de la cámara. A la vuelta, frena. Gracias. A la vuelta. Que no le pegue. Está diversificado. Solo Lucas.
Apoyo, Vito. Vito. Ahí apoyo. Gracias. Arco, Luqui. Atrás. No. Nos poníamos toda la cartera a los 5 minutos. Entre, arquero. Corela, dale. Ahorita acá. Juli, Julián. Ahí, dale. ¡Pasó! ¡Vuelta! ¡Hágalo, che! ¡Vamos! ¡Fuera! Yo atrás. Muy bueno. ¿Qué pasó, nena? Dale con dale. Pediguita.
Sí, perfecto. ¡Apoyo! Cambio, pues. Cambio. Santi, veo. Arriba, atento arriba, Monte, dale. Va, llega vos. Nada tipo regia. Igual dijo que el otro día. ¡Guau, guau! Después ya cuando por ahí. ¿No van a venir a Vidal entonces? Ahí al medio. ¡Dale, otra! ¡Dale, pollo! Bueno, más y buena. Eso 10. ¡Estuvo buena! ¡Buena, buena, Arco! ¡Dale! ¡Che, baje! Solo. ¡Pita! Qué gran, amigo. ¿Están inflados?
Tengo que averiguar. ¿Sí? ¿Son dos buenas? Sí, si no le cambiamos. Bien, todo. Cambiala toda, Fred. Al medio, pollo. Empata. ¡Rompele el arco! ¡Ah! ¡Fue fácil ahí! Buena. Cuidado, dale. Está solo, cuidado. Tú al medio, Papi, tú al medio. Seguro ahí. Buena. Pasó. ¡Olé! ¡Colo! ¿Qué pasa, Colo? ¡Bien! Marce, déjame la pelota. ¡Mira toda esta Freddy! ¿Eh? Seguro. ¿Sí? ¿Qué está en el fondo?
8.000. Casi Sí, me ¿viste? pago. ¡Quito, cambia! ¡Cambia! ¡Quito! ¡No, te comen, dale! ¡Ya, ya! ¿Dónde crees? Larga con Freddy. Combate. Manda centro. ¡Arco! ¡Oh! ¡Se la como todo! ¡Dale que jugó! ¡Dale que jugó! ¡Afuera! ¡Bien, más! ¡Bien, más! ¡Jugó! Puedo, arquero. Sí, arquero, juego. ¡Vamos, vamos! ¡Alto! ¡Dale! No se corta. Si vos sacás. No, si vos sacás. está clavado en el piso. No había agua. No hay agua. Pon la mano. Solo, después ve. Está bien, agarré. El que mete más goles se lo lleva. ¿Todo bien vos? Sí, un poco de sueño. Sí, fue un día para dormir todo el día.
mañana se la veo. Eso, la verdad. Uy, al cumpleaños. Claro, ahí está. Dale, ese. Vamos, amigo. Me morí los primeros 5 minutos, boludo. Jadeando, boludo. Hasta que no llegó, boludo. Estaba corriendo por todos lados en un momento. Pensaste, ya te meterte en el Excel, yo te había hecho una masaje. Vamos, vamos, que estamos bien, dale. Por un poco más, nada más. Más barato. No, no puedo, perdón. Gracias igual. Pero te vas que jugar acá, boludo. Arquero. Arquero. ¿Quieres una pelota? ¿Quieres una pelota para apoyarte? No, está bien. Tranqui, gracias. Partidazo igual, pero un dolor muy mal. Si Boca ganaba 3-2, porque el partido que estaba haciendo uno menos. Momento. Sí, Era hermoso. Remontada, golazos. encima yo estaba viendo con una amiga y me dice que estábamos en 3-2 y me dice, dale que nos vamos a Mendoza porque era la final, por nosotros íbamos a ir así. Sí, sí, me meten en el 3-3. La quería echar de mi casa. Te vas. Te vas. No, no. No hay chance.
Igual yo no sé, o sea, obviamente el problema es Riquelme y no lo puede disfrazar, no importa que te traiga. Sí. No importa que te traiga, no basta. Y es como que no me gusta decirle algo a los jugadores, pero también, boludo, Sí. Advíncula no. Es que Me falló. Ya como la quinta o sexta vez que hay expulsados en definición directa. Y vos decís, loco, no puede ser. Claro. ¿Sabés que te estás jugando un montón de cosas? Sí, pero una final prácticamente. Exactamente. Igual, como que perder contra Vélez, que actualmente es tipo. Que se la, claro. Si me decís perder así contra ellos. No te digo Riestra, pero viste, no sé, cae Defensa y Justicia, viste. Ya perdemos con 10 trasitos. Estamos muy mal. Bastante triste ese partido. Juan esta cancha. Estamos en el segundo tiempo, ya deben ir 6 minutos. ¿Qué me decías? No, que una tristeza. Sí. Nos fuimos a dormir todos re tristes. ¿Ya terminaste el colegio? Sí, terminé el viernes. Ah, bien, pasaste a Quinto, el último año. el último año. Bien. Sí. Fuimos a festejar a la plaza. ¿Ah, sí? Igual ahora se festeja por todo, ustedes, ¿no? Sí. Antes no era tan así. Llora mi billetera. Y me dijiste te va de viaje cruzado. Sí, ¿Y hacer fiesta de quinto también? sí, Ah, completo. Bien. ¿Dónde la sí. hacen? En San Martín, en Soul Train. Buen lugar. Sí, ¿sabés que yo lo hablaba eso con mis amigas? Porque este año como que fuimos a las que están ahí, viste, en Costanera, en Capital. Y el boliche por ahí es un buen boliche, pero no es para fiesta de egresados. No está distribuido como para ver bien a los egresados, para pasear, viste, no está bueno. En cambio el que elegimos nosotros, tipo, es perfecto para ver siempre a los egresados, la tarima grande adelante, tarimas a los costados. Es que el Soul Train es clásico de egresados. Soul Sí, Train, sí. Baroja, tenés un montón que son... Sí, y ya como que el boliche es de eso y se la... ¿viste? Sabe que va a ser fiesta de egresado todo el año. Sí. O sea, mitad de año para adelante, ¿no? No, pero buen lugar elegir. Sí. ¿Ya pusieron fecha o todavía no? Sí, el 13 de noviembre. O sea, falta menos de un año. Yo como que no caigo con eso. Ah, no. ¿No caes en qué sentido? Como que para mí todavía parece demasiado lejano. Yo no caí en que...
Pasen por mi casa y vamos a lo de Jean. Pasen por mi casa y vamos. ¿Se mareó? Y se le dio el quedó lindo la mandíbula. Ay, no. Dame la mano con la marca, estoy detrás, dale. Dame la mano con la marca, dale. Vete la roqueada. Ven, de 4. Hola. ¿Cómo viene? ¿Goles 1-1? No. ¿De tiempo quedan? 10. Más o menos. Cubrime, Hito, cubrime.
Eso, Tito, bien, bien. Solo juego. Solo. ¡Marco! ¡Tito acá! Baja, Martín. Pero ves, ahora empieza a Dale, que sigue, dale. ¡Medio! Dale. Uno más, dale. Marco. Colo, dale, Colo. Bueno. Pateó el bidón. ¿Quién? Fue el que hizo el gol.
Ay, Dios. Ahora me voy. ¿Se va? Sí, pasa que yo no me habían puesto horas este fin de. Entonces ayer un amigo me dijo que tenía hoy su exposición de talleres, de no sé qué, de su colegio. Y yo le dije que sí. Entonces nada. Sí. Viene medio así igual así que mi primo lo que está buscando, lo que busca con este evento que hace ahora, es rellenar lo que le queda por dentro. El cliente que venga no quiere eso. Está presionando muy arriba el pedo. Ok, yo creo que si vos venís con Nico y Cami por Triunvirato hasta Andonaí, tipo, vienen por Triunvirato, doblan en Larralde hasta Andonaí, no les conviene pasarme a buscar a mí, entonces mejor los encuentro tipo yo en Andonaí y Larralde, antes que vengan a buscarme a mi casa que nada, no les conviene, me parece a mí. No molestaban así.